un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios, por Mundo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista. Recibimos a Oscar Iván Rose, es educador, es coordinador de la Asociación Civil Con la Escuela. Qué bonita esa palabra, educador, docente, maestro. Y maestro Oscar Iván, bienvenido. Gracias por estar acá, ¿vale? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, amigo. Nosotros habíamos promovido este encuentro contigo con algo que es dramático, por ejemplo, que lo tomamos de las mismas informaciones de ustedes. Ser maestro en Venezuela, la vocación y la pasión por educar chocan con los sueldos de hambre y la necesidad de rebuscarse para medio alimentarse, además para medio vestirse, para el trabajo que han hecho ustedes. Vamos a desmenuzarlo hoy y lo tienes actualizado. Sí, bienvenido. ¿Qué es lo que está pasando con los maestros en nuestro país? Bueno, fíjate, para decir el contexto en el cual se obtiene esta información, nosotros a partir del mes de enero, nosotros somos una asociación civil que produce información de dominio público, para entender lo que está ocurriendo y para que se tomen medidas para mejorar. Nosotros a partir del mes de enero empezamos a realizar una investigación en 5 áreas que tenían que ver con la infraestructura escolar, con la atención escolar de los estudiantes, con la situación socioeconómica de docentes y su situación socioeconómica de los estudiantes, para ir obteniendo datos que nos permitan reflejar lo que ocurre. Fue un momento interesante porque una de las cosas de este año escolar es la irregularidad. Estás saliendo de una pandemia y en el primer lazo perdiste 30 y pico de días, tanto porque empezaste el 25 como por las elecciones del 21 de noviembre. Cuando llegas a enero, empieza una asistencia muy parcial, pues. Claro. Muy parcial. Y entonces los alumnos vuelven a clases, en algunos casos después de casi 18 meses sin actividades presenciales, y eso era necesario saber cómo estaba la institución, cómo estaban los docentes y las actividades preparadas para recibir ese grupo de estudiantes. Entonces, cuando tú me preguntas en el caso de los educadores, obviamente la situación de los educadores es una situación compleja y el educador es la piedra angular de la recepción del alumno en las escuelas. Lo que haga el educador o lo que deje de hacer el educador va a ser clave, y más de cuando tú vienes en una circunstancia como esta. Ustedes han evaluado tanto la educación privada como la educación pública. En este caso el estudio abarcaba 72 planteles de 5 regiones y 6 estados del país, y se entrevistaron casi 400 educadores. ¿Públicos y privados? Públicos y privados. ¿Hay diferencias notorias, importantes que hay que señalar? Bueno, nosotros no llegamos al sector privado de excelencia, porque trabajamos fundamentalmente con sectores vulnerables. Los privados que intervinieron son privados subvencionados, populares, pues, tipo Fe Alegría y otros. Entonces, obviamente hay diferencias, pero no son tan marcadas lo que está ocurriendo. Por ejemplo, te puedo comentar que hubo un incremento de matrícula hacia el sector público, producto de que hubo muchos alumnos que salió de los sectores privados populares porque simplemente los padres no podían cancelar la matrícula y iban hacia el sector público. Estamos hablando de primaria, de secundaria. Primaria y secundaria. Primaria y secundaria, sí. Ok. Más o menos un 10% de incremento de matrícula llamaba la atención porque en años anteriores la matrícula más bien descendía. ¿Cuánto gana un maestro de primaria y cuánto gana un maestro de secundaria? Ya te voy a decir. Por allí a desmenuzar, hablando de calidad de vida, de cómo puede subvencionarse, pues cómo puede mantenerse, cómo puede vivir con una familia un maestro, un docente. Lo último incremento salarial, podemos hablar, en el caso de los docentes, ellos hay categorías, pues. Esa categoría va desde un docente que ingresa o un bachiller docente hasta docente que se llama 6. Ya cuando tú llegas a docente 6 porque tienes maestría, tienes posgrado, tienes más de 15 años de servicio, claro. Pero eso son poquitos. Claro. O sea, el volumen de un docente de categoría 6 es poco. Entonces, cuando tú hablas de la categoría más de entrada, la de bachiller docente, estamos hablando de $52, a raíz del incremento mensual, a raíz del incremento que se hizo últimamente. Y lo que más gana, que te dije, un docente 6, con maestría, con más de 15 años, todos son $127. $127. Entonces, en ese rango, ¿verdad?,
se mueven los salarios de los docentes. Por supuesto, si eres 1 o 2, se va incrementando, pero el tope es eso. Obviamente, cuando tú eso comparas lo que cuesta una cesta básica, que según el Observatorio Venezolano de Finanzas dijo que era $353 para el mes pasado, sí. Obviamente ahí no hay una compensación adecuada para eso. ¿A qué te lleva eso? ¿Cómo hacen entonces? ¿A qué te lleva eso? Que los educadores tienen que trabajar, además de su trabajo principal, ellos buscan otros trabajos. O sea, es lo que llamamos rebuscarse, tienen que rebuscarse. Sí, podría ser rebuscarse. Tradicionalmente, los educadores venezolanos, yo soy educador, yo pasé 20 años en un aula, uno no trabajaba solamente en el plantel, porque uno tenía que tener otras fuentes de ingresos, porque siempre el salario de los educadores ha sido modesto. Lo que pasa que antes era modesto, pero alcanzaba. Ahora no, ni siquiera es modesto, no alcanza. Entonces tú vas a encontrar educadores que trabajan, más del 50% de estos educadores trabajan en otro plantel o en otra. Es incorrecto lo que te digo, tienen otro trabajo. Porque vamos a ver, clases privadas, clases o haciendo servicio o comercio o delivery. Okay. Y entonces así vas bajando. Inclusive hay algunos, aproximadamente un 2-3%, que te trabajan hasta 3 y 4 lugares. Trabajan mañana, tarde, noche, fines de semana para poder complementar eso. Entonces no hay una consideración desde el punto de vista de que es suficiente lo que él recibe. Eso es preocupante, porque cuando uno estudia educación y te gradúas un pedagógico en universidad, tú partes de la idea, bueno, yo voy a vivir de esto, claro, y me voy a dedicar a esto, porque la profesión, como toda profesión, es intensa, pues, atender exactamente, recursos, revisar las tareas, eso es constante. Una cantidad de insumos necesarios que tú necesitas. Entonces es muy lamentable que un educador tenga que buscar otras cosas que no tienen nada que ver con la educación para poderse tener medianamente una conciliación. ¿Qué te trae eso a mediano o a largo plazo? Que el educador deserta, pues se termina dedicando a otra profesión que le dé más, o emigró. En un pasado reciente era muy cotizado un profesor de educación física en Venezuela llamado de otro país, no para dar clases, no porque se ejerciera funciones de entrenamiento en estos clubes privados, de otro tipo. Igual profesores de inglés lo solicitaban. De tal manera que tú tienes en este momento en Venezuela una escasez terrible, sobre todo de docentes de educación media. Tú no consigues profesores de física, no consigues profesores de química, no consigues profesores de inglés. En estas escuelas muchos nos comentaban, bueno, ¿y cómo haces tú con las notas? Bueno, cuando ya tú no consigues nada, ni siquiera estos muchachos que los ponen a cuidar, simplemente promedian las notas de las asignaturas que se recibieron, y esa es la nota que le colocan al muchacho. Eso es un secreto a voz pública, claro, por decirte así. El otro elemento, en el caso de los educadores, ya que estamos preguntando, es con respecto a la alimentación. ¿Cuánto come un educador? O sea, tú conseguiste el 22% de los educadores no comen 3 veces al día, comen menos de 3 veces al día, no comen suficiente. O sea, no hay desayuno, almuerzo y cena. No hay, o sea, hacen dos comidas suficientes, y hay un 2% que come una sola vez al día. Tú le preguntas, inclusive una pregunta clásica en las encuestas, la semana pasada, anterior a la encuesta, te acostaste sin comer. Bueno, el 52% de haberse acostado sin comer, al menos una vez la semana anterior a la encuesta. Y de esos que se acostaron al menos una vez, la mitad dijo que eso ocurría con mucha frecuencia, hasta 3 en oportunidades en los últimos 15 días. O sea, te acuestas sin comer, y no es que te acostaste sin comer para este grupo una sola vez, no, hasta 3 veces ocurría ese caso. Otra cuestión que se les preguntó respecto era la cantidad de alimentos que compras este año con respecto al año pasado. Más del 40% dijo, no, yo compro este año menos alimentos que el año anterior. Entonces tú tienes ahí un cuadro preocupante, porque un educador necesita, así como un niño necesita alimentarse para rendir, nutrientes, para aprender, un educador
para un ritmo de trabajo de unas 40 horas, 42 horas, o la cantidad necesita una alimentación adecuada. Balanceada. La intensidad de un aula de clase, de estar en un aula de clase en 45 minutos con 30 alumnos es fuerte. Claro. Y mientras más pequeños son los niños, más fuertes. A veces dicen, no, es fácil preescolar, métase en un salón de preescolar con niños, con 25 niños, para que usted vea lo que eso te demanda. Sí. Pues no solamente la instrucción, es la educación, es la formación, es el cuidado de los niños. O sea, obviamente un docente malnutrido no va a rendir, pues. Y esa es una circunstancia que nosotros tenemos. Te repito, ¿cuál es el resultado lamentable de todo esto? Que desertan, pues. No siguen estudiando. Y fíjate una cosa, cuando entonces tú preguntas qué está pasando en las universidades, qué está pasando en los pedagógicos, te encuentras este dato. La Católica está admitiendo, la Universidad Católica, una de las pocas que quedaba con Facultad de Educación en graduación admitió públicamente que está pensando que va a cerrar la carrera de maestro integral. Claro. Simple y llanamente porque no hay. No se postula ningún muchacho. Y cuando tú ves las otras asignaturas, la cantidad es una cantidad irrisoria, menos de 100 o 100 estudiantes. Y eso ocurre en otras universidades. El día pasado pude ver una intervención del rector, el decano en el caso de la Universidad de Monte Aire, y es admitido que en el último año se inscribieron 11 alumnos en educación. Cuando vas al pedagógico, las cifras son semejantes. Entonces, no vas a tienes una corrida de estudiantes y no tienes una generación de relevo. Y yo me imagino también que en los estudios y en las investigaciones de ustedes han llegado no solamente al aspecto de la alimentación, que es primordial, sino cómo se traslada el transporte, o necesita vestirse, necesita comprar ropa, necesita calzado, necesita indumentaria en general para poder vivir. O sea, calidad de vida no existe entonces en ese gremio. ¿Cómo hace para llegar al lugar colegio, de trabajo? a la escuela, sí. Mayoritariamente el docente, cuando uno se le pregunta cuál es tu medio de transporte, es a pie. ¿Cómo? ¿A pie? El 46% dice que llega a pie, ¿verdad? Se traslada a pie a la escuela. Otro, un porcentaje más bajo, cuando hay transporte público, en cola. O sea, el educador se las ingenia para llegar. Claro. Entonces tú dices, de ese 46% que llegan a pie, entonces tú preguntas, otra pregunta que se le hacía a ellos con respecto a la indumentaria, que es una indumentaria clave en el caso del docente, los zapatos. Y el año pasado pudiste comprar zapatos, el 80% dijo que no pudo comprar zapatos. Entonces tú te vas a pie, pero no tienes renovación de calzado. O sea, es una cosa lamentable. Yo te comento cosas como esta, pues. Yo fui subdirector de educación de Miranda, pues. Y una de las cosas que a veces los docentes me decían dramáticamente, profesor, este es el único par de zapatos que tengo. ¿Cómo hacemos? Wow. ¿Cómo hacemos? Entonces, es una situación bien complicada, lamentable, en el caso de los educadores. Sí. Y tú dijiste algo interesante, el educador se tiene que formar, se tiene que preparar, tiene que estar actualizándose permanentemente. Si el educador tiene una distracción por sus condiciones socioeconómicas, mira, rendir es una hazaña, o sea, porque tú tienes, y si tienes hijos, peor todavía, pues, o sea, tú tienes que ver cómo cuadra. Hay instituciones que nosotros establecimos y que nosotros logramos, nos confesaron, y porque nosotros hacíamos no solamente el dato cuantitativo estadístico, sino también se hacían entrevistas a profundidad, y ellos hay instituciones que desarrollan alternativas organizativas internas para darle una bolsa de comida al educador, claro, o para darle algún apoyo. Eso es extra, fuera de su salario, pues. No es común, pero sí las hay, pues. Hay instituciones que hacen eso. Inclusive Fe y Alegría lo hace, pues, en las medidas de sus posibilidades para poder completar. Ahora, un país que desprecia el rol de la enseñanza, el rol del maestro, es un país miserable, pues, ¿no? Y lo estamos viendo con la conversación que estamos sosteniendo contigo, que es lo que pasa con el Estado venezolano. No hay una revolución
se murió Aristóbulo, ¿no? Pero aquí no hay nadie que dé la cara y que responda, porque educar es algo primordial en un país. Si hay un desprecio por el educador, si quieres esta reflexión, la dejamos para la próxima parte, y Erika debe tener allí muchísimas preguntas e inquietudes de nuestros amigos audioparticipantes, y ella también como periodista y mujer de letras. Ay, ¿verdad? Dios mío. Claro, y con familias que han estado, tú tienes familiares que han sido educadores, pues, ¿no? De toda la vida. Es la reflexión de hoy que planteamos en nuestro programa por todos los medios con Oscar Iván Rose, educador, coordinador de la Asociación Civil Con la Escuela, que pueden seguirla en las redes, ¿verdad? Sí, con la escuela. Con la escuela. Arroba con la escuela. Y arroba con la escuela. Sí. Muy bien, vamos a un intervalo. En breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Me gusta mucho hablarles todos los días de Produzca, porque Produzca es una empresa venezolana, tiene su sede principal en Valencia. Hay otras sedes importantes como la de Maracay, etcétera, pero ellos cubren toda la geografía nacional. ¿De qué se encarga Produzca? Desde hace más de 42 años. Primero, ellos nos han enseñado a identificar el riesgo en nuestros lugares de trabajo, y luego nos asesoran con el EPP. Domingo, ¿qué es el EPP? El equipo de protección personal. Porque usted puede estar trabajando en un sitio donde hay químicos, o puede estar trabajando en un sitio donde hay mucho ruido, o puede estar trabajando en un sitio donde hay soldadura, o puede estar etcétera. Entonces, todos los implementos que necesitamos para estar protegidos en el cuerpo, respiratoria, protección a la cabeza, auditiva, a las manos, óptica, usted cuenta con Produzca. ¿Tiene el catálogo de Produzca? Es muy importante que lo solicite. ¿A dónde lo solicita? www.produzca.com. En su Instagram, @produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Usted necesita vender su carro. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, la pregunta que le estoy haciendo. Usted requiere, por cualquier circunstancia, vender su carro. No se ponga a hacerlo usted. Hable con los profesionales, mis amigos de Vistasi Motors. Haga negocio con ellos. Ahí está ese post que acaban de colocar. Es una venta rápida, es una venta segura, es una venta con garantía de que usted va a hacer el mejor negocio. Es el departamento de carros usados de mis amigos de Vistasi Motors. Póngase en contacto con ellos. En ese post que acaba de mostrar Catherine, que está en el Instagram, está un teléfono y usted puede conversar con ellos sin ningún compromiso. Hágame caso. Vistasi Motors es el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Comercializadora Prada. Mire, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. A mí, como me gusta el queso guayanés. Mis quesos venezolanos, ¿vale? Me encantan el queso merideño, el queso palmito, el cuajada, el palmizulia. Hay un pecorino nacional que es muy bueno, que lo venden envasado al vacío. Lo empacan al vacío, y 100 gramos, 150 gramos para una pastica, para gratinar. Oye, una maravilla. Y pregunten por las costillitas, pregunten por las chuletas de cochino, por las salchichas y todo en general de la charcutería, porque Comercializadora Prada tiene sus propias motos, tiene delivery. Esto es importante en la Gran Caracas, 0424-120-3562. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Conmigo.
Bueno, dejábamos una inquietud, una reflexión con puntos suspensivos para Oscar Iván Rose. Las inquietudes de ustedes, saben que Oscar es educador y está al frente de la asociación civil con la escuela. Erika tiene varios planteamientos para Oscar. Y comentarios de nuestros amigos participantes, Mingo. Por ejemplo, Félix Guedes comenta que en Venezuela el docente tenía una vida digna, donde podía darse recreación, tenía su carro, bicicleta, moto, tenía hasta su apartamentico, pero tuvo que vender todo para poder sobrevivir. La Venezuela del hambre, comenta él. Luis Alfredo Valls dice que hay que tener mucho amor y vocación para trabajar con esos salarios. Un aplauso de pie a todos los educadores. También comenta Luis Pérez que el presupuesto de una nación debe concentrarse, aparte de la inversión en infraestructura y servicios, en el salario de 3 servidores clave para una sociedad, en el siguiente orden: primero los educadores, segundo los policías y tercero los médicos. Pero yo tengo también otra pregunta para nuestro invitado, y es, con todo este panorama que usted nos está presentando, inevitablemente me gustaría saber comparativamente cómo estamos, de cuánto retroceso estamos hablando, en qué situación nos encontramos comparando con situaciones anteriores vividas en otras épocas en el país. Bueno, fíjate, hay un dato interesante que los organismos internacionales a raíz de la pandemia han divulgado mucho, que es la pérdida de aprendizaje. O sea, el concepto de ¿qué trajo la pandemia? Pérdida de aprendizaje, porque simplemente no había actividades escolares significativas que podían hacer eso. Y el cálculo es aproximadamente que se estima que, sobre todo en América Latina y el Caribe, hay un estándar que se perdieron 13 meses de clase. Eso significa aproximadamente 1.7 años de estudio perdido en el año. O sea, el cálculo es que por esos 13 meses eso va a traer esa consecuencia. Pero en Venezuela no se perdieron 13 meses. En Venezuela se perdieron 18 meses de clase. Año y medio. Wow. Exactamente. O sea, la influencia va a ser mayor. Inclusive estos organismos dicen que el riesgo es que un porcentaje significativo de estudiantes egresados a tercer grado no van a salir sin saber leer ni comprender adecuadamente. O sea, porque ha sido realmente el efecto de la suspensión de actividades, de la pérdida de clases en ese sentido. Entonces, eso nos aleja a nosotros cada vez más de los esfuerzos que pueden estar haciendo otros países, que ya lo tienen complicado. Claro. Pero en el caso nuestro es mucho más complejo. Fíjate, cuando empezaron las actividades escolares, que se empezaron a regularizar en enero, en el estudio nosotros determinamos que en el lapso de enero hasta mediados de febrero, en ninguna escuela se trabajó las 5 horas diarias. 5 horas diarias y los 5 días se de la trabajaba, había por lo general media hora que se perdía. Tú puedes decir, bueno, media hora no es significativa. No, media hora sí es significativa en la educación, porque media hora hoy, media hora mañana, media hora es de peso, y más cuando tú venías para tratar de recuperar. Y la cantidad de días de clase, incluso después que hubo el decreto de ya clase presenciales masivas, no pasaba de 3 días, 2 o 3 días de clase. Los otros que lo alternaban, no lo alternaban, pero realmente la cantidad de días estaba alrededor de 2 a 3 días de clase. Entonces, en una situación como esta, cuando tú preguntas qué va a pasar, cuál es la instancia, bueno, la clave es que haya clases todos los días, que haya clase con docentes. Nosotros encontramos que una gran cantidad de planteles, un porcentaje que está alrededor del 35-40%, faltan docentes, no hay docentes suficientes. Entonces tú tienes dar clases, el calendario escolar se tiene que cumplir, pero además que haya el docente capacitado para poder ejercer esa actividad escolar. El binomio educador-docente es el clave. Si ese binomio no ocurre, no efectúa, es bien difícil que tú puedas edificar sobre ello. Fíjate al nivel que es la opinión nuestra que te lo estoy poniendo. Es verdad, nuevos programas, estrategias, actividad, todo eso es importante, todo eso, pero si la clave no ocurre, que es que haya un docente que atienda al grupo de alumnos y que esos niños vayan frecuentemente a clases todos los días, es poco lo que se puede hacer. Claro, hay una cosa que me llama la atención, quisiera tu análisis sobre este particular, no sé si lo han evaluado ustedes con la escuela, pero a propósito de esta radiografía que tú nos has ofrecido hoy con relación a la situación de la calidad de vida de los maestros, hablando de los maestros
que dependen de la educación pública. Ahí ustedes han encontrado, en cuanto al contenido, hay un contenido rojito de la educación nuestra, y por otra parte han encontrado discriminación con relación a los maestros que no aceptan la imposición de entrar por el aro con relación a lo que el régimen dicta y dictamina. Mira, tú tienes que tener el carnet de la patria, y tú tienes que tener y pertenecer al sistema patria para que te podamos dar comida y te podamos pagar a tiempo, y etcétera. Pues no, ese lavado de cerebro existe. Bueno, yo en ese no te podría decir eso, porque nosotros no hemos investigado eso, ni datos eso. Lo que sí te puedo decir es que, sobre todo en el área rural, hay mucho docente que trabaja, que está allí en las escuelas, que da su mejor opción. Y a veces estos manifiestos en las investigaciones cualitativas te llenan de ánimo, porque hay un grupo de docentes que te dice, pero una en particular que me dijo en los Valles del Tuy: mire, profesor, yo con lo que aquí me pagan en el sector, aquí en el sector público, yo no, esto me sirve para el pasaje. Para el pasaje. Yo vivo por las otras cosas que yo hago, que hacer tortas en manualidades y las vende, porque yo estoy aquí por dos cosas: por pasión y por vocación. Esas son mis dos cosas que me retienen, y yo creo que muchos educadores están en eso. Profesionales de la enseñanza están en eso. O sea, que se han formado y se han preparado y están allí. Pero te hago la salvedad: profesionales de la enseñanza. Porque lamentablemente en los últimos años ha habido un ingreso de personas que a lo mejor pueden tener el mejor interés, pero así como un periodista hay que estudiar, ser licenciado, para ser educador tienes que pasar por la universidad y saber de eso. Claro. Y esos muchas veces son los que tienen alta rotación, que te aguantan un poquito y después se van, pues, porque no es fácil estar. Imagínate con los adolescentes, con 34 adolescentes en un aula, tú tienes que tener las herramientas para eso. Entonces sí hay aún una reserva moral de educadores, ¿verdad?, importante, que están ahí, como decimos en criollo, guapeando y dando lo mejor de sí. Sí. ¿Crees tú que en un lapso relativamente mediano seremos una sociedad disminuida considerablemente? Porque algo que es elemental para un país, que es su educación, pues tú lo acabas de describir y acabas de contarnos en qué situación se encuentra, pues, ¿no? Indudablemente nos va a afectar. Nosotros no podemos... este dato que te voy a dar no es una investigación nuestra, pero es una investigación que hizo el ENCOVI. Cuando tú ves esos muchachos egresados de media, entre 18 y 24 años, ese es el sector que tiene la menor escolaridad en Venezuela. O sea, prácticamente sales de bachillerato y apenas 1 de cada 3 van al sector universitario, a cualquier sector. Entonces tú dices, bueno, y la generación de relevo, y son datos en COVID, encuesta de condiciones de vida. 1 de cada 3, cuando salen del bachillerato, es que logran o continúan estudiando en la universidad. Entonces cuando tú dices, bueno, obviamente el futuro se va a ver afectado, porque tú vas a necesitar una mano y un profesional niño para poder atender cosas. Claro. ¿Cómo, ya estamos terminando, cómo se ponen en contacto nuestro auditorio? ¿Cómo pueden seguir las investigaciones de ustedes, o cómo pueden tener los resultados de los trabajos de ustedes de investigación? En la página web, conlaescuela.com, como les dije al comienzo, esta información es pública. Ahí están los informes. Es pública. Ahí están los informes. Están, por supuesto, se hicieron 5 encuestas, 5 instrumentos, y ahí están publicados los instrumentos. La idea nuestra, nosotros invitamos a todos que lo lean, que reflexionen. Ahí hay datos que se pueden tomar en cuenta. Y eso es para cuando nosotros invitamos a las autoridades, al sector civil, ahí está. ¿Y qué propuestas han formulado para cambiar esta situación? Mira, las dos propuestas: uno, hay que rescatar la carrera docente, que va más allá, que es muy importante la parte del salario, pero son condiciones de trabajo adecuadas y apoyo al docente. Y dos, tiene que darse las prioridades claves que las tienen que escoger los especialistas en el caso de la atención de los muchachos. Por ejemplo, una pregunta que a nosotros nos está rondando la cabeza. Imagínate un niño de primer grado, suspendiste las clases en marzo del 2020. A distancia pasaste a segundo grado para el 2021, y a distancia pasaste a tercer grado por el 2022.
La pregunta es, ¿ese niño aprendió a leer en el tiempo que le correspondía? Tenemos evidencias de eso, evidencias claras, una prueba. ¿Sabe leer? La Católica hizo una investigación en el 2021 a un grupo de estudiantes a nivel de comprensión lectora, ¿verdad? Y se encontró que la mayoría de esos estudiantes de tercer grado leían menos palabras por minuto que el mínimo que deberían leer. Era algo así, que leían 60 y deberían leer 90. Imagínate tú. O sea, una disparidad grande. Caramba. Entonces, es indispensable que tú establezcas prioridades y las atiendas. Te tiene que servir un currículum muy grande, muy extenso, si pasan como dice, bueno, no comprende lo que lee, o no lee lo suficiente. Entonces, esos son los dos elementos clave en este momento de mucho. La atención al docente, el apoyo al docente y la atención a las prioridades que tienen los niños. Se nos agotó el tiempo, Oscar, de verdad, muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo que hacen ustedes con la escuela. Vamos, el programa está a la orden, pues, para que en un futuro, con mucho gusto, puedas compartir todas estas investigaciones con nuestro auditorio. Gracias de nuevo a Oscar Iván Rosa, educador, coordinador de la Asociación Civil Con la Escuela. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.